Baja Dios de las nubes, llévalo a la fábrica donde trabajas. Quita Dios del retablo, llévalo dentro de tu corazón. Roba Dios de los templos donde le encerraron hace tantos años. Déjale libre las plazas y llévale también al mercado del pueblo, porque Dios no es un Dios muerto, y si tú piensas que está muerto, equivocados, equivocados, equivocados están, porque Dios no es un Dios muerto, y si tú piensas que está muerto, equivocados, equivocados, equivocados están. Ayer hablé con él, le noté un tanto triste. Hoy hablé con él y me dijo que está solo, porque hay muchos hombres que hablan en su nombre, pero no le dejan hablar a él. Porque hay muchos hombres que se reúnen en su nombre, pero no le dejan entrar a él. Baja Dios de las nubes, llévalo a la fábrica donde trabajas. Quita Dios del retablo, llévalo dentro de tu corazón. Roba Dios de los templos donde le encerraron hace tantos años. Déjale libre las plazas y llévale también al mercado del pueblo, porque Dios no es un Dios muerto, y si tú piensas que está muerto, equivocados, equivocados, equivocados están, porque Dios no es un Dios muerto, y si tú piensas que está muerto, equivocados, equivocados, equivocados están. Hola generación de cambio, bienvenidos a esta transmisión del día de hoy. Con ustedes quiero compartir una palabra. Comenzamos nuevo mes, este mes nos corresponde el tema depresión y desánimo. Es un tema muy importante para la vida suya y para mi vida. Antes de dar inicio al tema correspondiente al día de hoy, quiero invitarlos a que usted disponga su corazón en el lugar donde está, en su casa, y podamos entregar este tiempo en las manos de Dios. Así que nos vamos a disponer para orar y darle la bienvenida al Espíritu Santo en este momento y en este lugar. Padre Celestial, mi Dios, te damos a ti la gloria, te damos a ti las gracias. Espíritu Santo, te damos la bienvenida a nuestro corazón y en este momento y en este lugar. Deseamos, Espíritu Santo, que la palabra que se va a transmitir sea tu palabra, Padre, que llene nuestros corazones y que dé ese fruto que tú tanto anhelas, Espíritu Santo de Dios. Quédate con nosotros en nuestro corazón y aquí para compartir un momento más de ti, de lo hermoso y de lo bueno que tú eres, Espíritu Santo de Dios. En tu nombre, amén y amén. El tema titulado del día de hoy corresponde a el Dios de los procesos. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de procesos. Dios nos lleva a vivir circunstancias, situaciones que muchas veces nos afectan. Nosotros como personas nos sentimos afectados por las cosas que estamos viviendo. Un claro ejemplo es lo que estamos viviendo a nivel mundial. La cuarentena, todo aquello de lo que estamos viviendo nos lleva a sentirnos aislados, a sentirnos en situaciones de depresión y desánimo. Por eso yo quiero compartir con ustedes la historia de un joven que refleja mucho lo que Dios hizo en él desde el día de su nacimiento hasta el día que Dios cumplió el propósito en él. Por eso quiero con ustedes hablar de la historia de José. José representa muchísimas cosas en la vida de los jóvenes y José hace un sello en nuestros corazones de saber y entender lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Es por eso que vamos a Génesis capítulo 37, versículo del 1 al 10, y dice así: Jacob se estableció en la tierra de Canaán, donde su padre había residido como extranjero.
Esta es la historia de Jacob y su familia. Cuando José tenía 17 años, apacentaba el rebaño junto a sus hermanos, los hijos de Bila y de Silpa, que eran concubinas de su padre. El joven José solía informar a su padre de la mala fama que tenían todos sus hermanos. Israel amaba mucho a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido desde vejez. Por eso él mandó hacerle una túnica muy elegante. Entonces vemos el inicio de la historia de José. Vemos palabras representativas para José cuando Jacob dice que lo amaba con todo su corazón, lo amaba tanto que le realizó una túnica. Algunas versiones dicen que la Biblia era larga, otras versiones dicen que la Biblia era de muchos colores. Pero entonces para esa época la túnica larga y de muchos colores representaba para personas que estaban como en un estrato alto, gente rica, distinguida o personas de la realeza. Esta túnica atribuía a personas distintas, a personas con supremacía. Entonces vemos que con las cosas que a José le pasaban, empezaban a reflejar un futuro de lo que José hacía. Solamente una túnica representaba muchas de las cosas que Dios iba a cumplir, y desde ese momento José empieza un caminar con Dios. Esa túnica, esa vestidura que su padre Jacob le dio a José, representó muchísimas cosas que iban a marcar su vida, que iban a marcar la vida de José. Es por eso que seguido del verso 3, continuamos con el verso 4, dice así: viendo a sus hermanos que su padre amaba más a José que a ellos, comenzaron a odiarle y ni siquiera lo saludaban. Cierto día José tuvo un sueño, y cuando se lo contó a sus hermanos, estos tuvieron más odio todavía, pues le dijo: préstenme atención, que les voy a contar lo que he soñado. Resulta que estábamos todos nosotros en el campo atando gavillas. De pronto mi gavilla se levantó y quedó erguida, mientras que las de ustedes se juntaron alrededor de la mía y le hicieron reverencia. Sus hermanos replicaron: ¿de veras crees que vas a reinar sobre nosotros y que nos vas a someter? Y lo odiaron aún más por los sueños que él les estaba contando. Después José tuvo otro sueño y se lo contó a sus hermanos nuevamente. Les dijo: tuve otro sueño en el que veía el sol, la luna y 11 estrellas que venían a hacerme referencia. Cuando se los contó su padre a sus hermanos juntamente con sus padres, su padre lo reprendió. Le dijo: ¿qué quieres decirnos con estos sueños que has tenido?, le preguntó su padre. ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo vendremos a hacerte reverencia? Aquí comenzamos a ver algo que a José le estaba pasando. José contaba sus sueños. La Biblia no refleja o no nos enseña o no nos deja ver más de lo que Dios quiere enseñarnos a nosotros. Pero conocemos que José era una persona, era un ser humano, que quizás tenía muchísima alegría de contarle a su padre, a sus hermanos, de lo que vivió en un sueño. Muchos de nosotros tenemos sueños y metas por cumplir que muchas veces no son aprobados en la casa. Cuando tenemos esa necesidad de contarles a nuestros familiares porque nos sentimos en hogar, en casa, en confianza, y nuestros padres nos limitan, nuestros hermanos nos rechazan y nos dicen que no somos capaces, ¿cómo nos sentiríamos nosotros? Creería que, y con respecto a lo que dice la Biblia y con mucho temor, creería que José en su momento se sintió mal por lo que sus padres y sus hermanos le estaban diciendo, porque no contemplaban lo que José en su momento podía llegar a ser, lo limitaban y lo regañaban. Incluso sus hermanos, dice la Biblia, que empezaron a odiarlo aún más. Así nos pasa a nosotros, cuando nosotros tenemos nuestras metas, nuestros sueños y queremos empezar a desarrollarlos, hay personas que empiezan a influenciar negativamente en nuestras vidas. Pero lo que Dios nos invita es que nuestros sueños y nuestras metas estén delante de la presencia de Dios, porque Él es el único que las hace verdad. Es así como conocemos la historia, un poco la historia de José. Ahora es importante entender algo y ahora vamos a conocer otra historia. La historia que vamos a conocer es tu historia, cómo está tu historia, cómo Dios escribió tu historia hasta el momento. José era un hombre soñador. José, Dios le enviaba sus sueños o presentaba sus sueños mediante las intenciones de su corazón. Y José las explicaba a sus padres. ¿Cómo estás tú? ¿Cuáles son los sueños que Dios ha presentado a tu vida? Dios escribió la historia de José, pero Dios también escribió tu historia. Es por eso que nuestros sueños deben de estar presentados delante de las manos de Dios. A José
a José su padre le dio una túnica que iba a representar un futuro, porque tanto usted como yo conocemos cuál fue el futuro y el final de la historia de José. Pero nosotros tenemos una palabra muy importante. La palabra es esta palabra que Dios nos ha dado, pero hay un versículo que representa la historia de nosotros y representa lo que Dios va a hacer en nuestras vidas. Por eso, Isaías 55, del 8 al 9, dice lo siguiente: porque mis pensamientos no son como los de ustedes, ni sus caminos son como los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Ahí vemos una promesa de Dios. No tenemos una túnica que represente esa realeza, eso tan importante que vamos a llegar a ser en su momento, con la aprobación de Dios o guiados por Dios, sino que tenemos esta palabra que refleja la bondad y la misericordia de Dios. Dios dice que conoce nuestros pensamientos, que Él conoce lo que hay en nuestro corazón, pero Él dice que los caminos de Dios y los pensamientos de Dios no son como los de nosotros. Nosotros limitamos nuestra mente, nosotros limitamos a realizar muchos sueños que quizás los guardamos en nuestro corazón y decimos es imposible poder realizarlos, pero la palabra de Dios dice que Dios es un Dios de lo imposible y dice que los caminos y los pensamientos de Dios son aún muchísimo más grandes. Relatado esto y contado eso, ya cada uno en su casa podrá conocer la historia que está viviendo, cada uno en su casita, con su familia, puede conocer la historia que está viviendo. Pero ahora vamos a ver unas características muy importantes. Y lo he titulado como un subtítulo y es vestiduras representativas para José. ¿Qué vestiduras representaron a José? Porque no fue solamente esa túnica larga y de colores que representó a José en el proceso que él vivió. La primera, aparte obviamente de la túnica de colores, que era la representación que su padre le daba a José, vamos a ver estas vestiduras, las vamos a poner en relación con los momentos, las circunstancias y las situaciones que vivió José. En la primera vestidura dice: José es objeto de un plan de muerte, es decir, hay una vestidura de traición, de rechazo. Antes de eso, José no decidió y no hizo partícipe de poner su vestidura en su cuerpo. Él rechazó todas estas vestiduras que sus hermanos, que sus familiares quisieron atarlo a él. Pero sí fue objeto de un plan de muerte. Como lo decía, dice Génesis capítulo 37, del 12 al 24, dice lo siguiente: en cierta ocasión, los hermanos de José se fueron a Siquén para apacentar las ovejas de su padre. Israel le dijo a José: tus hermanos están en Siquén apacentando las ovejas. Quiero que vayas a verlos. Está bien, contestó José. Israel continuó: vete a ver si tus hermanos y el rebaño están bien, y tráeme noticias frescas. Y lo envió desde el valle de Hebrón. Cuando José llegó a Siquén, un hombre lo encontró perdido en el campo y le preguntó: ¿qué andas buscando? Ando buscando a mis hermanos, contestó José. ¿Podría usted indicarme dónde están apacentando el rebaño? Ya se han marchado de aquí, le informó el hombre. Les oí decir que se dirigían a Dotán. José siguió buscando a sus hermanos y los encontró cerca de Dotán. Como ellos alcanzaron a verlo desde lejos, antes de que se acercaran, tramaron un plan para matarlo. Aquí es un punto importante porque aquí podemos tener esa certeza de que la vida de José estaba pasando por ciertas circunstancias de muerte. Es decir, José estaba siendo objeto de un plan de muerte. Continúo, dice el verso 19. Se dijeron unos a otros: ahí viene ese soñador. Muchos de nosotros nos recriminan por ser cristianos, por ser hijos de Dios, por creer en la palabra y creer que somos una generación que necesita siempre de Dios. Y siempre van a haber palabras como estas. Repito, se dijeron unos a otros: ahí viene ese soñador, porque eso era lo que José representaba. Ahora sí que llegó la hora, vamos a matarlo y echarlo en una de estas cisternas y diremos que lo devoró un animal salvaje, y a ver qué termina en sus sueños. Cuando Rubén escuchó esto, intentó librarlo de las garras de sus hermanos, así que les propuso: no lo matemos, no derramemos sangre, arrójenlo a esta cisterna en el desierto, pero no le pongan la mano encima. Rubén dijo esto porque la intención era rescatar a José y devolverlo a su padre. Cuando José llegó donde estaban sus hermanos, le arrancaron la túnica muy elegante, lo agarraron y lo echaron a una cisterna que estaba vacía y seca.
Lo importante de estos versículos dice que sus hermanos cogieron a Rubén, cogieron a José, le arrancaron la túnica especial que su padre le había dado y lo metieron a una cisterna. ¿Por qué? Porque sus propios hermanos traicionaron a José, sus propios hermanos rechazaron a José. Y esto es algo que a muchos de nosotros nos pasa. En nuestras casas, en nuestros lugares de trabajo, en nuestras universidades, nos pasa que somos traicionados o que somos rechazados. En su defecto, muchos por el rechazo han dejado de cumplir sus sueños. Y eso es lo que pasaba con José, y eso era lo que sus hermanos estaban haciendo. Pero la mejor fue la posición de José. Vuelvo y digo, la Biblia no refleja con exactitud qué era lo que José pensaba, qué era lo que José decía, pero sí nos lleva aún después, donde podemos ver quién fue José y qué fue lo que José hizo. Pero en este momento José no decidió mantener esa vestidura o no decidió aceptar esa vestidura de traición y de rechazo. ¿Por qué? Porque si él al estar en una cisterna, y usted intente imaginar eso, al estar en una cisterna y escuchar la cantidad de planes de sus hermanos, no matémoslo, no vendámoslo, no hagamos esto, muchísimas cosas, planes donde su vida estaba en peligro, ¿usted cómo se va a sentir? Es una situación muy difícil, es una situación muy complicada, pero José mantenía la fe en Dios. Y eso es lo que Dios nos quiere decir. José, desde que inició este plan de muerte que sus hermanos hacían para José, José inició un proceso que es llevado al desierto y es transformado. José empieza una transformación en su vida y era necesaria, Dios lo determinó. Si así Dios lo determinó era porque sí era necesario. Entonces entendemos algo y yo quiero que ustedes puedan entender este versículo. El versículo 23 dice, le agarraron la túnica muy elegante, la túnica que su padre Jacob le había dado. ¿Y qué hicieron? Lo llevaron a un lugar vacío, a un lugar donde... Es por eso que el versículo 23 nos refleja algo muy importante, y es que sus hermanos le arrancaron esa túnica especial para José. Es decir, José inicia ese proceso. La segunda vestidura representativa para la vida de José es José el vendido, es decir, hay una vestidura de esclavitud. Y esto nos lleva a Génesis capítulo 37, versículo 25 al 31, donde dice así. Luego se sentaron a comer. En eso, al levantar la vista, divisaron una caravana de ismaelitas que venían de Galaad. Sus camellos estaban cargados de perfume, bálsamo y mirra que llevaban a Egipto. Entonces Judá le propuso a sus hermanos, ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? En vez de eliminarlo, vendámoslo a los ismaelitas, al fin de cuentas es nuestro propio hermano. Sus hermanos estuvieron de acuerdo con él. Así que cuando los mercaderes madianitas se acercaron, sacaron a José de la cisterna y se lo vendieron a los ismaelitas por 20 monedas de plata. Fue así como fue llevado José a Egipto. Cuando Rubén volvió a la cisterna y no encontró a José, se rasgó las vestiduras en señal de duelo. Regresó entonces a donde estaban sus hermanos y les reclamó, ya no está el muchacho, ¿y ahora qué vamos a hacer? Enseguida los hermanos tomaron la túnica especial de José, degollaron un cabrito y con la sangre empaparon la túnica. Aquí podemos ver algo muy importante y quizás traído como al área de derecho, podemos ver el modus operandi que tuvieron sus hermanos, es decir, podemos ver un plan que está tipificado, obviamente, es un homicidio, está tipificado como un delito, como algo que no se debería hacer, no es la conducta, no es la forma de resolver los problemas, quizás si sus hermanos tenían algo en contra de José, pero es importante entender el modo, la operación de la muerte de José o el plan que querían hacer con José. Es por eso de que al terminar se le ocurre la idea a alguien de decir, bueno, no lo matemos. ¿Qué hacemos con matarlo? Es nuestro hermano, alguien reconoce por fin que es el hermano. Mejor hagamos otra cosa, ahí viene otro plan, podemos venderlo, es decir, llevado a la esclavitud. Entonces aquí podemos ver que nuevamente ya le habían quitado, en los anteriores versículos, le habían quitado ya la túnica, ahora esa túnica, mataron a un animal, la sangre de ese animal la untaron en toda la túnica, ¿para qué? Para asimilar la muerte de su hermano.
Entonces podemos ver este segundo punto, esta segunda vestidura, la esclavitud. Pero podemos ver que la Biblia nos dice algo muy claro, y es: en ningún momento José tomó esa vestidura y él se la puso. No, él no determinó eso, él no determinó que la esclavitud iba a reflejar todo su futuro. Él creía en los sueños que Dios le dio y él sabía que Dios lo iba a cumplir. Si tú estás en un proceso de esclavitud, muchos podemos ser esclavos al pecado, esclavos a muchas cosas que dañan nuestra vida, que dañan nuestro corazón. Hoy Dios nos dice que nos quitemos esta vestidura de la esclavitud. Quizás del pecado somos esclavos dependientes a tantas cosas o a tantas personas, pero hoy Dios nos da la oportunidad de quitarnos las vestiduras y aceptar el propósito de Dios en nuestras vidas. Por eso, cuando inicié esta palabra, yo les dije: José es una imagen que representa mucho en la vida de los jóvenes y mucho de los procesos que nosotros como jóvenes estamos viviendo. Fue rechazado y ahora es vendido. El tercer punto: José nuevamente es vendido a Potifar. Es decir, José se convierte como de pasar a una persona a tener una órbita personal donde gira en torno a sus derechos, a sus atributos. José pasa de ser una persona a ser un objeto, porque las únicas cosas que se pueden negociar en términos colombianos y términos legales son las cosas. Entonces José pasa a ser una cosa, es convertido en una cosa, porque es vendido a un grupo de personas y ese grupo de personas lo venden a Potifar. Pero aquí podemos ver algo positivo, y yo sé que usted lo conoce. Comienza algo positivo, algo bueno para la vida de José. La Biblia dice que halló gracia, Potifar halló gracia en la vida de José, y esa gracia es la gracia que Dios le dio a él. A pesar del desierto que estés pasando, a pesar de las circunstancias que estés pasando, a pesar de que en tu casa no haya para pagar los servicios, tu universidad ya se está acabando, tienes que pagar el otro semestre, a pesar de las cosas tan difíciles y duras que estés pasando en tu hogar, empieza la bendición de Dios. José es vendido a Potifar, pero es vendido con un propósito, porque José empieza a tocar el terreno del reinado donde él iba a estar, y ese es el lugar donde Dios lo quería llevar. La cuarta característica o la cuarta vestidura es: José obviamente es llevado a los planes de la esposa de Potifar, es decir, es tentado. La tentación es algo que en la vida de los jóvenes, de cualquier persona, es un problema que muchas veces nosotros caemos como personas, como carne que somos, pero no es una vestidura que va a representar nuestras vidas, ni va a representar tu vida. Si en este momento la tentación pudo más que tener ese dominio propio, el dominio propio que el Espíritu Santo nos da, quizás cediste un poco y llegaste a ese lugar, llegaste con esa persona a hacer cosas que no debías de hacer. Entonces Dios nos dice: no se pongan esa vestidura, porque esa no es la vestidura que yo les di. Esa vestidura está en el mundo, esa vestidura es la que Satanás quiere que nosotros cubramos nuestro cuerpo de vergüenza. Pero Dios nos quiere dar esa libertad en nuestro corazón, y esa es la única vestidura, la vestidura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es por eso que el Génesis capítulo 39, del 7 al 13, dice lo siguiente: después de algún tiempo, la esposa de su patrón empezó a echarle el ojo y le dijo: acuéstate conmigo. Pero José no quiso saber nada, sino que le contestó: mira, señora, mi patrón ya no tiene que preocuparse en nada de la casa, porque todo me lo ha confiado en mí. En esta casa no hay nadie más importante que yo. Mi patrón no me ha negado nada, excepto meterme con usted, que es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así en contra de Dios? Y por más que ella lo acosaba día tras día para que se acostara con ella y le hiciera compañía, José se mantuvo firme en su rechazo. Aquí este versículo nos lleva a entender la posición que José tenía. José sabía cuál era su vestidura. Quizás los que estamos representando aquí lo vemos como una vestidura física, pero José sabía qué había en su corazón, quién representaba su corazón. José dijo: no voy a pecar con Dios, no voy a permitir que eso haga tanto daño en mi relación con Dios, que no lo voy a permitir. Es por eso que José se mantuvo firme y rechazó la propuesta de esta mujer. Obviamente, en esa época debía ser una mujer muy hermosa para estar en tal posición, una mujer muy bella, muy bonita. Pero José aún así se mantuvo firme. Un día, en un momento en que todo el personal de servicio se encontraba ausente, José entró a la casa para cumplir con sus responsabilidades.
Entonces la mujer de Potifar lo agarró del manto y le rogó: acuéstate conmigo. Pero José, dejando el manto en manos de ella, salió corriendo a la casa. Al ver ella que él lo había dejado, llamó a sus sirvientes y obviamente usted conoce el resto de la historia. Armó pues tremendo escándalo, dijo que ese hombre trató de acosarla, trató de acceder a ella. Pero usted y yo conocemos lo verdaderamente importante y lo que la Biblia nos da a entender. José se mantuvo firme a pesar de la tentación. Ahí dice algo muy importante: la casa estaba sola. ¿Qué pasa cuando estamos solos? ¿Qué pasa cuando no hay nadie que nos ve? Quizás más que hablar del tema de la fornicación o del adulterio, podemos ver cuando estamos trabajando y viene alguien y nos dice: hagamos este negocio aquí entre nosotros dos, nadie se va a dar cuenta. ¿Qué pasa en ese momento cuando en tu casa está el recibo del agua, está el recibo del gas y tienes que pagarlo y no tienes? Y viene esa oferta: hagámoslo aquí calladito, aquí nadie se va a dar cuenta. ¿Qué pasa en ese momento? ¿Qué pasa? ¿Cuál va a ser esa vestidura que tú vas a tomar? ¿Vas a aceptar esa vestidura, ser tentado y ser partícipe de los planes que el diablo tiene para tu vida? Entonces vemos el reflejo de lo que José hizo y lo que José propuso en su corazón. Una nueva vestidura, y ya orientando como al final de lo que José hizo, es: José es llevado para la cárcel. O sea, usted se puede imaginar todas las cosas que José vivió. José fue vendido, José se convirtió en esclavo, José nuevamente es revendido como una cosa, José es tentado por la mujer y ahora José es llevado a la cárcel, a un lugar de prisión. Pero ¿qué dice la palabra en Génesis 39 del 19 al 23? Dice: cuando el patrón de José escuchó de labios de su mujer cómo la había tratado el esclavo, se enfureció y mandó que lo echaran a José en la cárcel donde estaban presos los demás. Pero en la cárcel el Señor estaba con él, no dejó de mostrar su amor. Hizo que se ganara la confianza del guardia de la cárcel, el cual puso a José a cargo de todos los prisioneros y de todos los que allí se hacían. Como el Señor estaba con José, ya hacía prosperar todo lo que él hacía. El guardia de la cárcel no se preocupaba de nada porque todo lo dejaba en manos de José. Entonces vemos la gracia y la misericordia que Dios tuvo con José. ¿Por qué? Porque cuando nosotros somos jóvenes y proponemos en nuestro corazón serle fiel a Dios, Dios recompensa. No quiere decir esto que cuando nosotros vamos a fallar, Dios nos va a hacer a un lado, porque su gracia y su misericordia es tan abundante que ni usted ni yo podemos entender, pero Dios nos levanta, pero Dios quiere jóvenes. Como nosotros somos generación de cambio, una generación diferente, una generación que va mucho más allá de lo que el mundo nos propone ahora. Usted y yo debemos de tomar esa vestidura de Dios y continuar, no ser prisioneros, porque a eso querían llevar a José. Desde un momento le quitaron su vestidura larga y de colores hasta que José pasó a la cárcel. ¿Pero qué hizo José? Aún en la cárcel, quien dirigía la cárcel halló gracia en José, que le dijo: José, mire, gobierne la cárcel. Es decir, un preso iba a gobernar la cárcel. ¿Por qué? Porque José tenía lo que usted y yo tenemos, y es la gracia y la bendición del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por último, y el punto más importante, el sexto punto dice: José es gobernador de Egipto. El sueño que José tenía en su momento, cuando quizás iban a almorzar, iban a comer y se sentaron y le decía: papá, mamá, hermano, soñé esto, soñé que iba a estar en un lugar y que ustedes iban a adorar. Bueno, lo que José soñó ahora se hizo verdad. ¿Por qué? Porque José pasa a gobernar un territorio. Y después de eso la historia es muchísimo más larga, donde solamente vamos a centrarnos en estos versículos. Génesis capítulo 41, verso 38 al 42, y dice así: y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien el Espíritu de Dios está? Antes de esto, obviamente, pasó algo muy importante, y era que Faraón estaba soñando, tenía unos sueños que nadie en la órbita, en el lugar donde él estaba, podía ser interpretado sus sueños, hasta que llamaron a José. Y podemos recordar que son los sueños de las vacas gordas, los años de prosperidad, y los de las vacas flacas, que eran los años de escasez. Eso fue lo que José dio a entender a Faraón. Entonces, por eso Faraón dice: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien el Espíritu de Dios está? Y dijo Faraón a José: pues
que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, he aquí, yo te he puesto sobre la tierra de Egipto. Y este versículo es muy importante, el versículo 42, dice así, entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y le hizo vestir con ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello. José vivió muchísimas cosas, muchas situaciones, hasta pasar a la cárcel y estar en una situación de prisión, en una situación muy dura. Pero José no decidió prestar atención a las circunstancias que estaba viviendo. José continuó porque el sueño de Dios quedó grabado en su corazón. Las promesas que Dios te ha dado a ti tienen que estar grabadas en tu corazón porque se van a cumplir. Dice que Faraón le quitó la vestidura que José tenía en su momento, le quitó todas sus ropas y le puso una ropa limpia, una ropa de un material de lino finísimo. Y esas son las vestiduras que Dios tiene para nosotros. Esas son aquellas cosas que Dios tiene para sus hijos, para sus amados. Es importante entender y ser guiados por el Espíritu Santo y entender la palabra de Dios. José refleja todas las etapas que nosotros como jóvenes vivimos. Usted y yo debemos de entender de que José grabó en su corazón el sueño que Dios le dio. Usted debe grabar en su corazón los sueños, cada una de las promesas que Dios le ha dado a través de su palabra. Que usted recuerde, si usted olvidó qué promesa Dios le dio en el encuentro, qué promesa Dios le dio, una persona le dijo, mira, te quiero compartir esta palabra de parte de Dios, vaya a la Biblia, recuerde esa promesa, grábela y escríbala en las tablas de su corazón porque es importante. Ahora, ya conocimos la historia de José. Ahora pasamos por un momento a entender las circunstancias cuando estamos desanimados y en situaciones de depresión. El desánimo muchas veces nos lleva a soltar las cosas, a soltar el propósito que Dios ha dado en nuestras vidas. Dios te dio un plan, pero tú estás desanimado, tú dices no puedo más, sueltas lo que Dios te dio. Sueltas tus sueños, sueltas tu familia, sueltas tu universidad, sueltas tu trabajo, sueltas muchísimas cosas por el desánimo o la situación de depresión. Hay una historia, no una historia que está en la Biblia, sino la historia de una misionera. Era una misionera que se fue al sur de India, vivió en India 56 años sirviéndole a Dios. Los últimos 20 años, antes de su muerte, esta mujer tuvo un accidente, el cual la llevó a estar postrada en su cama. Usted se puede preguntar, ¿por qué le pasó a ella eso? ¿Por qué si le sirvió tanto tiempo a Dios? ¿Por qué si amaba tanto a Dios? ¿Por qué sus últimos 20 años tuvo que estar postrada en una cama por un accidente? En esos últimos 20 años esta mujer escribió muchos libros que relataban mucho de lo que Dios había hecho. Y esos libros son unos libros que han llevado y han desafiado a muchas personas, como usted y como yo, que estoy aquí escuchando y siendo guiada por el Espíritu Santo de Dios. Es por eso que no debemos de hacer a un lado el desierto y el proceso que Dios nos está dando. Bendito sea el Dios de los procesos, porque en los procesos tu corazón, tu espíritu es formado, es llevado a cumplir ese propósito que tanto Dios anhela en su vida. Dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Usted y yo tenemos un llamado, y ese llamado es cumplir su palabra, ser hacedores de su palabra y confiar siempre en Dios. Nunca debemos de menospreciar todo lo que Dios hace en nuestras vidas. No importa el proceso que estés viviendo. Y obviamente cuando uno tiene una circunstancia difícil, y en esta cuarentena lo hemos pasado, lo hemos vivido. Muchas veces no hay plata, los trabajos se terminan, y que una persona te diga, sí, sigue confiando que la bendición de Dios va a llegar, es difícil, pero es la verdad. Esas son las palabras que solamente nosotros podemos recibir. Y el verdadero refrigerio a nuestro corazón es el refrigerio que viene de parte de Dios a nuestras vidas. Las situaciones de desánimo, de depresión, te van a llevar ¿a qué? A sentirte abandonado. Te van a llevar a sentirte en una situación de depresión por los problemas financieros. Dice, el desánimo también es consecuente, o la depresión, con palabras incorrectas de nuestros padres. Nos trataron mal, nos humillaron, de nuestros hermanos. Dice, el rechazo de nuestra madre, aún estando desde el vientre, nos lleva a sentirnos en depresión, solos, no podemos contar con nadie, no confiamos en nadie.
Dice, terminar una relación de noviazgo también es muy importante. Muchos se sienten solos, deprimidos, porque rompieron esa relación con su pareja. Y obviamente la situación que estamos viviendo ahora, el COVID-19 nos lleva a sentirnos solos, a sentirnos en un estado donde no sabemos qué va a pasar, donde no sabemos, pero estamos viviendo el día tras día. Pero algo que sí usted debe tener claro es que Dios tiene un propósito para usted. Y esto no se le salió de control de las manos de Dios. Dios tiene un propósito con lo que estamos viviendo. Dice la palabra Salmos 126, versículo 5. El que con lágrimas siembra, con regocijo cosecha. Y esa palabra es para usted. Si usted ha derramado esas lágrimas delante de Dios por lo que está viviendo, Dios no va a dejar que esas lágrimas caigan al vacío. Dios va a hacer algo muy importante en su vida y en mi vida. Dice, ¿cómo hacemos para salir adelante de las circunstancias que estamos viendo? Obviamente presentamos la historia de José, cómo José vivió sus etapas. Ahora presentamos cuáles son las situaciones de depresión, cuando estamos en problemas con el novio, cuando terminamos, cuando nos sentimos solos, cuando hay problemas financieros. Hay muchas situaciones más. Usted puede escribir en un cuadernito todas las situaciones que lo llevan a sentirse usted solo, lo que lo llevan a sentirse usted en un estado de depresión. Usted puede escribir y puede llenar un cuaderno entero de todas las circunstancias. Pero ahora, ¿cómo vamos a actuar frente a eso? ¿Cuál va a ser la fórmula para salir en el estado en el que actualmente nos encontramos? Primer punto, hay que identificar la situación. Identifica qué es aquello que lastima tu corazón. Identifica qué es aquello o qué vestidura tú estás tocando con tus manos, que estás permitiendo que llegue a tu vida. Identifica qué es lo que hay en tu corazón. Salmos 55, verso 22 dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído el justo. Es una promesa para usted y para mí. Y Dios nunca va a dejar que su pueblo viva seguidamente la situación en la que se encuentra. Dios va a salir a su rescate. El segundo punto para salir de la situación es poder entender de que Dios tiene una promesa para tu vida. Primera de Pedro 2.9 nos enseña esa promesa. Y este versículo era al que yo quería llegar. ¿Por qué? Porque este versículo nos refleja la vestidura larga y de colores que Dios nos dio a nosotros. Esa vestidura que José en su momento tuvo, Dios la dio en un versículo y en su palabra. Y Dios dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esa es la palabra para su vida. Somos hijos de Dios, somos ese real sacerdocio, esa nación santa que Dios nos escogió. ¿De dónde nos escogió Dios? De las tinieblas nos sacó para su luz admirable. Y aquí estamos, viviendo el proceso, sí, viviendo el desierto, sí. Pero ese es el proceso que Dios quiere que usted y yo podamos vivir. Los planes de Dios son exactos y Dios no se equivoca. El tercer punto para salir adelante es, ya entendiste la promesa de Dios, ahora cree la promesa de Dios. Debemos de creer la promesa de Dios. Debemos de vivir esa vida de fe. Y el último punto es espera. Y esa es la situación más dura en un proceso, es esperar. Pero es la única solución. El Señor Jesucristo cargó nuestras vidas, cargó cada uno de nuestros pecados en la cruz para darnos salvación. Es decir, que Dios no nos va a dejar solos. El proceso que estás viviendo, no lo estás viviendo solo. Es necesario que tú pases por ese lugar para que Dios forme tu corazón y forme tu vida. Es necesario. Pero tú reconoces a Dios. Tú identificas la situación la cual estás viviendo y la cual te atormenta y te lleva a situaciones de depresión, de soledad. Tú presentas y tú crees la promesa que Dios te ha dado. Tú vives firme en esa fe de que Dios va a actuar, pero tú tienes que esperar. Porque los planes de Dios se dan en el momento que Él considere que se van a hacer, porque así actúa Dios. Dios actúa de la mejor forma, porque recordamos la palabra, el versículo que vimos antes y dice que los planes de Dios son aún más grandes, sus pensamientos son aún más grandes. Y tú no sabes por qué Dios te llevó a ese lugar. Una bendición buena, agradable y perfecta va a llegar a tu vida. Por último, Salmos 71,
del versículo 5 al versículo 6 dice lo siguiente, y esta palabra quiero compartirla contigo y decirte que Dios está contigo y no te va a dejar solo. Dice, porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. En ti he sido sustentado desde el vientre de mi madre. De las entrañas de mi madre tú fuiste el que me sacó. De ti será siempre mi alabanza. Esa es la promesa de Dios el día de hoy. No importa lo que estés viviendo, puede ser muy duro, puede ser una situación muy dura, pero recuerda las vestiduras que las personas que estaban alrededor de José quisieron que José las aceptara, pero José no consintió esas vestiduras. José tenía una vestidura aquí en su corazón y José sabía que los sueños que Dios le mostró a él, Dios los iba a cumplir. Ahora yo te digo, es decisión tuya si tú quieres aceptar la vestidura de Dios, porque esa vestidura es esa cobertura que el Espíritu Santo nos da. Él camina con nosotros todos los días y Él nunca nos va a dejar solos. Esa es la palabra que yo quería compartir contigo. Bueno, jóvenes, esta fue la palabra del día de hoy. Espero que esta palabra quede grabada en sus corazones. Y ya para finalizar, entreguemos este tiempo en las manos de Dios. Padre Celestial, mi Dios, te damos a ti la gloria, te damos a ti la honra. Espíritu Santo, gracias por permitirnos compartir esta palabra. Esta palabra es aquella que necesitábamos para estas circunstancias que estamos viviendo, estas situaciones. Guía nuestras vidas, Espíritu Santo de Dios. Haz la verdad en nuestros corazones, Espíritu Santo. Creemos de que el desierto es un lugar de proceso donde tu bendición va a llegar. Gracias porque tú nunca nos has dejado solo. Tu bendición, tu misericordia y tu gracia siempre nos han acompañado, Dios. En tu palabra y en tu bendición quedamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Dios los bendiga, chicos.